Durante 15 años, mi padre me llamó el error más grande de la familia. Mi hermano filtró un secreto de la empresa. Mis padres intentaron culparme. Tenía 17 años. Sin hogar. Mi padre me arrojó a la lluvia con una maleta vieja. La semana pasada, entré en la empresa que él eligió por encima de mí como la nueva propietaria. Lo que le entregué a mi padre a continuación lo destruyó. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero en mi familia, la sangre era solo una moneda que usaban para comprar mi silencio. Hace 15 años, mi padre se paró en nuestro porche y me entregó una maleta gastada, diciéndome que yo era una mancha en su reputación que necesitaba ser lavada. Él pensó que estaba desechando un fracaso, pero en realidad me estaba dando el combustible para quemar su mundo y reconstruirlo a mi imagen. Hoy, ya no soy esa adolescente asustada. Soy la persona que decide si él todavía tendrá un techo sobre su cabeza. Mi nombre es Esquiler y tengo 32 años. Mientras estoy aquí, en el último piso de un rascacielos de vidrio y acero con vistas al horizonte de Boston difuminado por la lluvia, el mundo de abajo parece frágil. Desde esta altura, la ciudad es solo una colección de luces y sombras, muy parecida a los recuerdos de los que he intentado huir. Mi oficina es una obra maestra del poder corporativo moderno, minimalista, fría y calculada. Pero justo ahí, encima de un escritorio de caoba que cuesta más que la primera casa de mi padre, hay un objeto que no pertenece. Es una vieja y maltratada maleta marrón. El cuero se está pelando en los bordes, las hebillas de latón están deslustradas con un tono verde por la edad, y hay un arañazo profundo y dentado en el costado de cuando fue arrojada sobre un bordillo mojado hace 15 años. Para mi asistente ejecutivo, parece un trasto que olvidé tirar. Para mí, es un monumento. Es lo único que poseía en la noche en que se suponía que mi vida debía terminar. Y sin embargo, fue el cimiento sobre el cual construí todo lo que ves hoy. Verás, hace 15 años, mi padre, Harrison, era un titán en este mismo edificio. Era el chico de oro de Vanguard Group, un hombre cuyo nombre se susurraba con respeto en todas las salas de juntas desde aquí hasta Nueva York. Vivía para el legado de esta empresa, obsesionado con la imagen perfecta de una exitosa familia estadounidense. Dejó muy claro que yo era la única persona que no encajaba en esa imagen. Me llamó un lastre. Me llamó el eslabón débil. No sabía entonces que la hija que descartó como la basura de ayer pasaría cada hora de vigilia durante la siguiente década y media convirtiéndose en su mayor competidora. No sabía que la misma empresa que definía su existencia, la empresa que finalmente lo masticó y lo escupió cuando ya no era útil, algún día caería en mis manos. Mientras miraba un memorando interno descolorido que encontré en los archivos esta mañana, un documento que terminaba oficialmente su empleo hace 5 años, me di cuenta de que la ironía de la vida es mucho más brutal que cualquier venganza que pudiera haber guionizado. Mi padre pasó 30 años construyendo un legado aquí solo para ser despedido y olvidado por la junta que trató de complacer. Él no sabe que hoy soy yo quien firma los cheques que mantienen este edificio en pie. No sabe que hoy soy la jefa de las mismas personas que lo destruyeron. Bienvenidos de nuevo al canal donde nos sumergimos en historias de la vida real sobre traición, fuerza oculta y el tipo de justicia que se sirve mejor a través del éxito. Si alguna vez has sido la oveja negra de tu familia, o si alguna vez te han dicho que nunca llegarías a nada, entonces el viaje de Esquiler es para ti. Antes de volver a esa noche tormentosa en Carolina del Norte, hazme un favor, pulsa el botón de suscripción y toca el icono de la campana para que nunca te pierdas un momento de estas historias que cambian la vida. Y dime en los comentarios, ¿cuál fue la etiqueta que te dieron tus padres? Leo cada una de sus historias. Ahora, volvamos a donde comenzó la sombra. Volvamos a la noche de la lluvia, la maleta y la puerta que me dejó fuera de mi propia vida. Si cierro los ojos, todavía puedo oler el ozono en el aire justo antes de que el cielo se abriera sobre Carolina del Norte. Vivíamos en un barrio llamado The Highlands, un lugar donde los céspedes estaban cuidados al milímetro, y el silencio era tan denso que parecía esconder 1000 crímenes. Nuestra casa era una obra maestra colonial, pilares blancos y contraventanas negras que eran un testimonio del éxito de mi padre Harrison en Vanguard Group. Para los vecinos, éramos el modelo del sueño americano. Por dentro, éramos una casa de cristal, y yo era la piedra que estaban esperando lanzar. Esa noche, la tensión vibraba a través de las tablas del suelo. Comenzó en el estudio de mi padre.
Recuerdo el sonido de un vaso de cristal rompiéndose contra el escritorio de caoba, un sonido que señaló el fin de mi vida tal como la conocía. Mi hermano Jackson lo había hecho de nuevo. Jackson, a quien le habían dado una pasantía en Vanguard Group, no porque fuera capaz, sino porque llevaba el nombre. Filtró un documento sensible de una fusión a un competidor mientras intentaba impresionar a una chica en un bar. No fue solo un error. Fue traición corporativa. Amenazaba con arruinar la empresa. Y lo que es más importante, amenazaba con arruinar la reputación de Harrison. Estaba en la cocina cuando me llamaron. Mi madre, Eleanor, estaba allí, sus manos revoloteando cerca de su garganta como pájaros atrapados. No me miraba. Nunca lo hacía cuando se gestaban las tormentas. Solo miraba la lluvia azotando la ventana. Siéntate, Esquiler, dijo Harrison, su voz era como un lago helado, suave, frío y listo para agrietarse. Jackson estaba desplomado en una silla de cuero, su rostro enrojecido por una mezcla de miedo y su arrogancia habitual. No parecía arrepentido. Parecía molesto por haber sido descubierto. Jackson cometió un error, comenzó Harrison, con los ojos fijos en mí. Pero Vanguard no puede sobrevivir a la verdad. La Junta necesita un chivo expiatorio. Necesitan ver que la persona responsable ha sido tratada. Si es Jackson, su carrera termina antes de comenzar. El nombre de la familia se empaña para siempre. Sentí que se me formaba un hoyo frío en el estómago. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, papá? Tiene todo que ver contigo, espetó. Siempre has sido la difícil, la que no se preocupaba por la imagen corporativa. Hemos decidido que la filtración se te atribuirá a ti. Tenías acceso a su computadora portátil. Estabas resentida por su éxito. Es una historia limpia. La gente la creerá. Miré a mi madre. Mamá, ¿estás oyendo esto? Quiere culparme por un crimen que no cometí. Mi futuro, mis solicitudes para la universidad, todo desaparecerá. Eleanor finalmente me miró, pero no había fuego en sus ojos. Solo una resignación sorda y patética. Esquiler, tu padre sabe lo que es mejor para la familia. Jackson es el futuro de Vanguard. Tenemos que proteger eso. Siempre has sido un poco un lastre de todos modos. Esto es lo mejor. Un lastre. Esa palabra otra vez. Era como si hubieran escrito mi biografía antes de que yo terminara la secundaria. No era una hija. Era una partida que no cuadraba. Miré a Jackson, que tuvo la audacia de sonreír. Sabía que estaba a salvo. Él era el inteligente, el guapo, el que salía bien en las fotos. Yo era solo la sombra. No lo haré, susurré. No dejaré que mientan sobre mí. Harrison se levantó. No gritó. No tenía que hacerlo. El aire en la habitación pareció desvanecerse. No lo entiendes, Esquilar. Esto no es una petición. Si no vas a ayudar a esta familia, entonces ya no eres parte de ella. No tendré a una traidora bajo mi techo. Salió del estudio y se dirigió directamente al armario del pasillo. Lo seguí, mi corazón martilleando contra mis costillas tan fuerte que pensé que me dejaría un moretón. Alcanzó el estante superior y bajó una maleta marrón polvorienta. Era vieja, algo que había usado en sus primeros días de viaje de negocios. La arrojó al suelo. El sonido fue como un disparo. Empaca, dijo. Papá, son las 10 de la noche. Hay una tormenta afuera. Empaca, repitió. O lo haré por ti. Y lo hizo. Pasó a mi lado hacia mi habitación. Empezó a agarrar cosas. No mi ropa favorita, no mis libros, no los bocetos que había pasado años perfeccionando, sino simplemente lo que su mano encontraba primero. Unos cuantos suéteres, un par de vaqueros, algunos artículos de aseo básicos. Los metió en la maleta con una eficiencia clínica y aterradora. No fue un acto de ira. Fue un desalojo. Mi madre se quedó en el umbral, viéndolo borrarme de la habitación. No se movió. No dijo una palabra.
Me di cuenta entonces de que su silencio era la traición más ruidosa de todas. Le estaba dando permiso para matar mi espíritu. Estaba firmando mi exilio con su quietud. «Tienes 5 minutos», dijo Harrison, cerrando las hebillas de la maleta. El cuero se estaba pelando. Un pequeño arañazo dentado en el costado atrapaba la luz. He puesto $200 en el bolsillo lateral. Es el último centavo que recibirás de mí. A partir de este momento, no eres una Foster. No eres nada. Agarré el asa de la maleta. Era más pesada de lo que parecía. O tal vez solo era el peso del rechazo. Bajé las escaleras, pasando junto a las fotos familiares donde Jackson siempre estaba en el centro y yo siempre era una figura borrosa en el fondo. Caminé hacia la puerta principal. La lluvia gritaba ahora. Podía ver el viento azotando los magnolios en el jardín delantero. Harrison abrió la puerta. El aire frío me golpeó como un golpe físico. «Espera», dije, volviéndome hacia él. «¿Por qué? ¿Por qué él y nunca yo?» Harrison se inclinó, su rostro a centímetros del mío. «Porque Jackson está hecho para el poder, esquilar. ¿Y tú? Siempre fuiste solo un error que intentamos arreglar. No vuelvas hasta que valgas algo. Y ambos sabemos que ese día nunca llegará». No esperó a que yo saliera. Puso su mano en mi hombro y me empujó. Tropecé en el porche, la maleta patinando sobre la madera mojada. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Oí el clic de la cerradura, un sonido pesado y final que resonó en la noche vacía. Me quedé allí durante mucho tiempo, empapada hasta los huesos en segundos. Miré las ventanas oscuras de mi propia casa. Podía ver el resplandor del televisor en la sala de estar. Probablemente volverían a su programa. Probablemente tomarían té. Ya habían seguido adelante. Tenía 17 años. Tenía una maleta llena de ropa que no combinaba, $200 y un corazón que había sido hecho añicos en tantos pedazos que no creía que pudiera encontrarlos todos. Caminé por el camino de entrada, mis zapatos chapoteando en el barro. No miré hacia atrás. No podía. Si estás viendo esto y alguna vez has sentido el frío aguijón de ser descartado por las personas que se suponía que debían amarte, quiero que sepas algo. Esa puerta que se cierra no es el final de tu historia. Es solo el comienzo del fin de la de ellos. Antes de pasar a cómo sobreviví en las calles de una ciudad que no conocía mi nombre, por favor, tómate un segundo para suscribirte. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y ayuda a que historias como esta lleguen a las personas que más necesitan escucharlas. Pulsa ese icono de la campana y volvamos a la noche en que el mundo se volvió negro. Llegué al final de la calle y me senté en mi maleta bajo el refugio de una parada de autobús. La lluvia era una cortina entre mi antigua vida y yo. Me miré las manos, temblorosas y azules de frío. Susurré a la calle vacía, un voto que mantendría durante los siguientes 15 años. Construiré algo que no puedan ignorar. Me convertiré en la persona a la que temen. No sabía cómo, y no sabía cuándo, pero mientras veía los faros de un autobús lejano cortar la oscuridad, supe una cosa con certeza. Harrison Foster acababa de cometer el mayor error de su vida. El viaje en autobús de Carolina del Norte a Atlanta pareció una eternidad, pero en realidad, fueron solo 8 horas de mirar mi propio reflejo en la ventana agrietada. Tenía 17 años, sentada en un autobús con una maleta que no contenía más que las ruinas de una vida que ya no se me permitía reclamar. Cada vez que el autobús caía en un bache, las hebillas de esa vieja maleta marrón sonaban, recordándome el sonido de la puerta principal de mi padre cerrándose para dejarme fuera. No lloré. Me había dado cuenta esa noche de que las lágrimas eran un lujo para las personas que tenían un lugar a donde ir. No tenía un hogar. Tenía $200 y un voto que susurré a la oscura autopista. Llegar a una ciudad como Atlanta sin nada es como intentar nadar en medio del océano durante una tormenta. Pasé los primeros 3 meses en un estado de supervivencia que la mayoría de la gente solo ve en las películas. Encontré una cama en un refugio para mujeres en el lado este, un lugar donde el aire siempre olía a cera para pisos y desesperación. Las reglas eran simples. Fuera a las 7 de la mañana, de vuelta a las 6 de la tarde. Si llegabas tarde, perdías tu lugar.
Nunca llegué tarde. No podía permitírmelo. Mi primer trabajo fue en un restaurante de 24 horas llamado The Greasy Spoon, cerca de la Interestatal. Trabajé en el turno de noche de 11 de la noche a 7 de la mañana, sirviendo café y huevos a camioneros y a personas que, como yo, no tenían otro lugar a donde ir. Las propinas eran malas, y la grasa se quedaba debajo de mis uñas sin importar cuánto me frotara. Pero el restaurante tenía una cosa que necesitaba, un gerente que no pedía una dirección permanente siempre que yo llegara a tiempo. Durante los días en que el refugio nos echaba, no deambulaba por las calles. Iba a la biblioteca pública. Esa biblioteca se convirtió en mi santuario. Era el único lugar en la ciudad donde podías sentarte durante 8 horas gratis y estar rodeado de lo único que mi padre pensaba que me faltaba: conocimiento. Me sentaba en el rincón trasero, cerca de las secciones de negocios y derecho, y leía todo. Leí sobre estructuras corporativas, sobre fusiones y adquisiciones, y sobre la misma industria que había convertido a Harrison Foster en un rey. Mientras otros adolescentes se preocupaban por el baile de graduación o las solicitudes para la universidad, yo estudiaba cómo desmantelar una empresa desde adentro. Empecé a llevar una pequeña cámara desechable, del tipo amarillo de Kodak. Como mi madre me había borrado de los álbumes de fotos familiares, decidí convertirme en mi propia testigo. Tomé una foto del primer libro de la biblioteca que terminé. Tomé una foto de mi primer cheque de pago del restaurante. Tomé una foto del pase de autobús que me llevaba al trabajo. Las guardé todas en una caja de zapatos debajo de mi catre en el refugio. Si nadie más iba a documentar mi existencia, lo haría yo misma. No solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo una base, ladrillo a ladrillo, tal como mi padre me había dicho una vez: construye algo que no puedan ignorar. Mientras yo dormía en un colchón delgado y comía sándwiches de mantequilla de cacahuete para cenar, el mundo que había dejado atrás comenzaba a agrietarse. Usaba las computadoras de la biblioteca para consultar las noticias de negocios cada mañana. Un martes, unos 18 meses después de que me echaran, vi el titular que había estado esperando. Vanguard Group enfrenta una investigación federal por una filtración interna. Mi corazón dio un vuelco. Sabía exactamente qué era eso. Era el desastre que Jackson había causado, el que me habían achacado a mí. Pero aparentemente mi exilio no había solucionado el problema. Jackson, el niño de oro, había continuado su racha de incompetencia. Había intentado encubrir otro error. Y esta vez, había arrastrado a toda la junta ejecutiva al barro. Mi padre, Harrison, que había sacrificado a su hija para proteger el legado familiar, era ahora el rostro de un desastre corporativo. Unas semanas después, las noticias mejoraron aún más. Harrison Foster había sido despedido oficialmente de Vanguard Group. La junta se había vuelto contra él tan rápido como él se había vuelto contra mí. La ironía no se me escapó. Me había desechado para mantener su asiento en la mesa. Y ahora la mesa había sido hecha pedazos. Tenía 55 años. Su reputación estaba por los suelos. Y el hijo de oro que había protegido era la misma persona que había apretado el gatillo de su carrera. Recuerdo estar sentada en esa biblioteca, mirando la pantalla, y sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y una resolución fría y dura. Mi padre estaba caído, pero aún no estaba fuera de combate. Y no solo iba a verle caer. Iba a ser yo quien decidiera si alguna vez se volvería a levantar. Cuando cumplí 20 años, me había mudado del refugio a un diminuto estudio de una habitación que tenía una cerradura en la puerta que realmente funcionaba. Había ahorrado cada centavo, vivido con lo mínimo indispensable y completado un título de asociado en estudios de asistente legal a través de cursos en línea y clases nocturnas. Ya no era una camarera con grasa bajo las uñas. Era una mujer con un plan. Solicité un puesto de nivel de entrada en Sterling and Reed, el principal rival de Vanguard Group. Eran una firma conocida por ser agresiva, fría e increíblemente exitosa. Durante la entrevista, la socia principal, una mujer llamada Diane, que me recordó a una versión más aguda de la abuela que nunca tuve, miró mi currículum y luego a mí. No tienes conexiones familiares, ni un título de la Ivy League, y has pasado los últimos 3 años trabajando en un restaurante y una biblioteca, dijo, con voz clínica. ¿Por qué debería contratarte? La miré directamente a los ojos.
Porque todos los demás que has entrevistado hoy quieren este trabajo por el sueldo o el prestigio. Yo lo quiero porque he pasado cada noche durante los últimos 3 años estudiando a tus competidores. Conozco sus debilidades porque crecí en la casa de su principal ejecutivo. No tengo conexiones, lo que significa que no tengo lealtades con nadie más que con la persona que firma mis cheques. Y te prometo que nadie en este edificio trabajará más duro ni se quedará más tarde que yo. Diane no sonrió, pero cerró mi expediente y asintió una vez. Empieza el lunes, 6 de la mañana. No llegues tarde. No lo hice. Durante los siguientes 5 años, fui la primera persona en la oficina y la última en irse. Me convertí en un fantasma en el mundo corporativo, trabajando silenciosamente en segundo plano, aprendiendo el arte de la adquisición hostil. Cambié mi apellido legalmente al apellido de soltera de mi madre, Vance. Quería borrar cualquier vínculo con los Foster. Quería que Harrison viera mi nombre en un contrato algún día y no tuviera idea de que el depredador que venía a por su vida era la presa que había descartado hace 15 años. Mientras yo ascendía en la escala, las noticias de casa seguían filtrándose a través de los chismes de la industria. Harrison había intentado iniciar una empresa de consultoría, pero fracasó en un año. Nadie quería tocar a un hombre asociado con el escándalo de Vanguard. Jackson había ido de un trabajo de bajo nivel a otro, convirtiéndose finalmente en un embajador de marca para una compañía de licores, un título elegante para alguien a quien le pagan por beber en bares. Mi madre, Eleanor, había vendido sus joyas y la casa colonial en Carolina del Norte para pagar las deudas que Jackson había acumulado. Vivían en una casa adosada alquilada, luchando por mantener la apariencia de la familia perfecta mientras los cimientos se pudrían. No me puse en contacto. No envié una carta. Ni siquiera disfruté de su miseria de manera ruidosa. Simplemente mantuve la cabeza gacha y seguí construyendo. Estaba ahorrando mi dinero, invirtiendo en las mismas acciones que Harrison se vio obligado a vender, y esperando el momento perfecto. Me estaba convirtiendo en la persona que mi padre dijo que nunca sería. Una persona de valor, una persona de poder. Cuando tenía 28 años, era socia junior en Sterling and Reed. Había liderado 3 adquisiciones exitosas y tenía la reputación de ser la asesina silenciosa. No tomaba descansos para almorzar y no iba a fiestas de la oficina. Iba a casa, a mi apartamento, que ahora era un loft de lujo en el centro de Atlanta, y miraba mi caja de zapatos con fotos. Añadí una nueva, mi nombre en una placa de latón en la firma. Miré la foto de mi yo de 17 años empapada por la lluvia, y me di cuenta de que la maleta ya no era una carga. Era un trofeo. Cada milla que había caminado, cada turno que había trabajado y cada libro que había leído era una bala en el arma que estaba a punto de apuntar al Vanguard Group. La industria estaba cambiando, y Vanguard luchaba por mantenerse a flote bajo su nuevo liderazgo sin imaginación. Eran vulnerables. Estaban listos para una adquisición, y yo era la única que sabía exactamente dónde estaban enterrados los esqueletos. Bienvenidos de nuevo a la historia de Esquiler. Si estás animando su ascenso, pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Se necesita un tipo especial de fuerza para convertir un rechazo en un imperio, y Esquiler apenas está comenzando. Si aún no te has suscrito, querrás estar aquí para lo que sucede a continuación porque la asesina silenciosa está a punto de volver a casa. Dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un momento de restaurante en tu vida donde tuviste que trabajar en un empleo que odiabas para llegar a donde estás hoy? Quiero leer tus historias de esfuerzo. Ahora, pasemos al momento en que la cazadora finalmente se convierte en la propietaria. Cuando cumplí los 30, no era solo Esquiler Vance, la socia junior. En las aguas infestadas de tiburones del distrito financiero de Boston, me había ganado un apodo que hacía que los altos ejecutivos revisaran sus cerraduras por la noche, la asesina silenciosa. No gritaba en las reuniones. No publicaba mis victorias en las redes sociales. Me movía como una sombra a través de los balances, encontrando el único hilo suelto que, al tirar de él, desharía un imperio entero. Mi oficina en Sterling and Reed se había convertido en una sala de guerra, y el mapa en la pared ya no trataba sobre el éxito general. Estaba centrado por completo en un objetivo, Vanguard Group. Vanguard estaba muriendo. Era una podredumbre lenta y dolorosa que todos en la industria podían oler, pero pocos entendían la causa. Yo la entendía perfectamente.
La causa era el ego de Harrison Foster y la incompetencia de Jackson. Después de que Harrison fuera forzado a salir, la Junta había intentado mantener a Jackson en un puesto de gestión de nivel medio, con la esperanza de preservar el legado de los Foster por el bien de los accionistas. Fue un error catastrófico. Jackson había pasado los últimos años tratando a la empresa como su alcancía personal, haciendo inversiones imprudentes e ignorando el mercado cambiante. Era el niño de oro que convertía en plomo todo lo que tocaba. Me senté en una silla de cuero de respaldo alto mirando los informes trimestrales de Vanguard. Estaban perdiendo dinero a raudales. Su relación deuda-capital era una pesadilla y el precio de sus acciones rondaba el nivel de bono basura. Este era el momento. Durante 15 años, había llevado esa maleta maltratada como un recordatorio de lo que se sentía ser inútil. Ahora, iba a mostrarles exactamente lo que valía. Entré en la oficina de Diane, la socia fundadora de Sterling and Reed. No llevé café ni charla trivial. Llevé una carpeta de cuero negro. Vanguard Group está listo para una adquisición hostil, dije, colocando la carpeta en su escritorio. Diane ni siquiera levantó la vista al principio. Vanguard es un barco que se hunde, Esquilar. ¿Por qué querríamos hundirnos con él? Porque no nos vamos a hundir con él. Vamos a salvarlo, respondí, mi voz tan fría y precisa como el bisturí de un cirujano. He pasado meses analizando su infraestructura. Sus activos principales todavía son valiosos, pero su liderazgo es un cáncer. Si compramos la mayoría de las acciones ahora, mientras el precio está en su punto más bajo, podemos reestructurar, despedir el peso muerto y vender la empresa con un beneficio del 300% en 2 años. Diane finalmente levantó la vista, sus agudos ojos se entrecerraron. Has pensado mucho en esto. Es personal, ¿verdad? No parpadeé. Son negocios, Diane. Y en esta ciudad, los mejores negocios son los que saldan viejas deudas. Me estudió durante un largo minuto, luego asintió. Tienes luz verde, pero mantén el nombre de Sterling and Reed fuera de los archivos iniciales. Quiero que esto sea una adquisición fantasma. Si saben que vamos, buscarán desesperadamente un inversor caballero blanco. No te preocupes, dije, con una pequeña y oscura sonrisa en mis labios. No me verán venir hasta que esté sentada en la silla del propietario. Durante los siguientes 6 meses, viví en un mundo de empresas fantasma y maniobras legales. Creé una entidad llamada Vance Holdings. Era la tapadera perfecta. La junta de Vanguard Group vio a un misterioso inversor comprando acciones en dificultades, pero no pudieron rastrearlo hasta mí. Para ellos, Vance era solo un nombre en un documento legal. No tenían idea de que era el apellido de soltera de la mujer que Harrison Foster había descartado bajo la lluvia. Observé a través de investigadores privados cómo el pánico se apoderaba de Vanguard. Vi fotos de Jackson saliendo temprano de la oficina, con aspecto frustrado y desaliñado. Vi informes de mi madre, Eleanor, tratando de vender los últimos de sus bolsos de diseñador para cubrir sus crecientes facturas de tarjetas de crédito. Estaban desesperados. Buscaban un salvador, alguien que comprara la empresa y los mantuviera en la nómina. Empezaron a filtrar historias a la prensa, suplicando un socio estratégico. Esperé. Dejé que las acciones cayeran otros 5 puntos. Dejé que las reuniones de la junta se convirtieran en peleas a gritos. Dejé que llegaran al borde de la bancarrota. Y entonces ataqué. Vance Holdings hizo una oferta formal a la junta. Una compra completa de todas las acciones restantes, una infusión inmediata de capital para pagar los préstamos predatorios que Jackson había contraído y una reestructuración total del equipo ejecutivo. La junta, aterrorizada de perderlo todo, ni siquiera opuso resistencia. Votaron sí en menos de 1 hora. El día en que se finalizó el acuerdo, me senté en mi apartamento mirando la firma digital en la pantalla. Estaba hecho. Vanguard Group, la empresa que era el dios de mi padre, la empresa que eligió por encima de su propia hija, ahora me pertenecía. Ya no era la chica de la maleta. Era la dueña de sus vidas. Pero la adquisición no estaba completa. Una empresa es solo una colección de edificios y papeles. La verdadera victoria sería la expresión en sus rostros cuando se dieran cuenta de quién era su jefa.
Había programado una reunión obligatoria para todo el personal en la sede de Vanguard para el lunes por la mañana. El memorando indicaba que el nuevo CEO de Vance Holdings llegaría para delinear la nueva dirección de la empresa y anunciar la primera ronda de despidos. Pasé el domingo por la noche empacando. No empaqué ropa para un viaje. Empaqué esa vieja y maltratada maleta marrón. Limpié el polvo del cuero, pero dejé el arañazo, el que Harrison había hecho cuando la pateó por el porche. Quería que lo viera. Quería que recordara el sonido que hizo. Bienvenidos de nuevo al canal. Si sientes la intensidad de este momento, pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Todos hemos estado en una posición en la que alguien nos menospreció, y no hay nada como la sensación de demostrarles que están equivocados a través de la pura excelencia. Si aún no te has suscrito, asegúrate de hacerlo porque no querrás perderte el clímax de la historia de Esquilar. En los comentarios, quiero saber qué es lo único que le dirías a alguien que te dijo que nunca tendrías éxito. Tus palabras podrían ser la inspiración que alguien más necesita hoy. Ahora, pasemos al lunes por la mañana que cambió a la familia Foster para siempre. Me desperté a las 5 de la madrugada. Me vestí con un traje de poder gris carbón, mi cabello recogido en un moño profesional apretado. Me miré en el espejo y no vi a la chica de 17 años que tenía miedo a la oscuridad. Vi a una mujer que conquistó la oscuridad y la convirtió en su hogar. Conduje hasta la sede de Vanguard, el mismo edificio donde solía esperar en el vestíbulo a que mi padre terminara sus importantes reuniones. El guardia de seguridad del mostrador no me reconoció, pero cuando vio la identificación de Vance Holdings, se enderezó. Bienvenida, señora. La junta la está esperando en la sala de conferencias ejecutiva. No en la sala de conferencias, dije, mi voz firme y fría. Dígales que se reúnan conmigo en la oficina del CEO y asegúrese de que Harrison y Jackson Foster estén allí. Creo que todavía tienen algunas cosas que sacar de sus escritorios. El guardia parecía confundido. El señor Harrison Foster no ha estado con la empresa durante años, señora. Y el señor Jackson, bueno, está en la sala de descanso. Encuéntrelos, ordené. Dígales que ha llegado la nueva propietaria. Y dígales que traje algo que perdieron. Mientras caminaba hacia el ascensor, agarrando el asa de la vieja maleta, podía sentir los ojos de los empleados sobre mí. Sabían que se avecinaba un cambio. Sabían que la asesina silenciosa estaba en el edificio. Simplemente no sabían que para mí, esto no era solo una adquisición. Era un regreso a casa. Entré en el ascensor y pulsé el botón del último piso. El mismo piso donde Harrison me había dicho una vez que era un lastre. A medida que los números subían, sentí una extraña sensación de paz. La deuda estaba a punto de ser pagada. La maleta estaba a punto de ser abierta. Y por primera vez en 15 años, la lluvia finalmente iba a detenerse. El vestíbulo de la sede de Vanguard Group era exactamente como lo recordaba, frío, resonante y diseñado para hacer que una persona se sintiera pequeña. Pero mientras cruzaba esas puertas de cristal, no era yo quien se sentía pequeña. Observé por el rabillo del ojo a dos hombres sentados en un sofá de cuero de diseñador cerca de los ascensores. Parecían fuera de lugar en este mundo de finanzas de alto riesgo. Uno era un hombre mayor, su traje un poco demasiado holgado para su cuerpo encogido, sus manos temblaban mientras consultaba su reloj barato. El otro era más joven, con una camisa llamativa que gritaba desesperado por atención, golpeando el suelo con el pie con una impaciencia que no se había ganado. Harrison y Jackson Foster. Ya no parecían los reyes del castillo. Parecían personas esperando un milagro, sin saber que la persona que esperaban era la misma chica que habían borrado de su historia. No me detuve a saludarlos. Ni siquiera miré en su dirección. Fui directamente al ascensor ejecutivo, escaneé mi identificación de Vance Holdings y sentí el suave tirón de la gravedad mientras ascendía al piso que una vez había sido el trono de mi padre. Me senté detrás del enorme escritorio de caoba en la oficina del CEO. Lo había despejado todo excepto una cosa, la vieja y maltratada maleta marrón. Estaba justo en el centro, sus deslustradas hebillas de latón atrapando la luz de la mañana. Giré mi silla, de cara a la ventana, mirando la ciudad de Boston. Un suave timbre en el intercomunicador rompió el silencio. Señorita Vance,
El señor Harrison Foster y el señor Jackson Foster están aquí para su cita de las 10 de la mañana. Que pasen, dije. Mi voz era un susurro, pero en la quietud de esa habitación, sonó como un mazo golpeando un bloque. Las pesadas puertas de roble se abrieron con un crujido. Oí sus pasos, el paso pesado y confiado de Jackson seguido por el arrastrar más lento y cauteloso de Harrison. Aún no me di la vuelta. Quería que sintieran el peso de la habitación. Quería que vieran la vista. Señorita Vance. La voz de Harrison era ronca, llena de una cortesía forzada que me dio escalofríos. Gracias por recibirnos. Sabemos lo ocupada que debe estar la transición. Soy Harrison Foster, y este es mi hijo, Jackson. Hemos dedicado nuestras vidas a esta empresa y estamos ansiosos por discutir cómo podemos ayudar al nuevo liderazgo. ¿Es eso cierto? Pregunté, todavía de cara a la ventana. ¿Dedicaron sus vidas? Por lo que he leído en las auditorías internas, Jackson, tu dedicación le costó a esta empresa 3 cuentas importantes y casi llevó a una investigación federal. Jackson se puso rígido. Ahora, espere un minuto, señorita Vance. Esos informes son exagerados. Política interna. Ya sabe cómo es. Mi padre y yo representamos el alma de Vanguard. Necesitan gente como nosotros para mantener vivo el legado. Lentamente, giré mi silla. El silencio que siguió fue tan espeso que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Observé cómo la sangre se drenaba del rostro de Harrison. Parpadeó una, luego 2 veces, sus ojos moviéndose de mi rostro a mi cabello, y luego de vuelta a mis ojos. Jackson pareció confundido por un momento, luego su mandíbula cayó tan bajo que parecía cómico. «Esquiler», susurró Harrison. La palabra sonó como si hubiera sido arrastrada a través de vidrios rotos. «Mi nombre es Esquiler Vance», dije, mi voz tan plana y fría como las ventanas de cristal detrás de mí. «Pero creo que me recuerdas mejor como el lastre». Jackson dio un paso hacia el escritorio, con las manos extendidas como si estuviera tratando de atrapar un vaso que cae. «Esquiler, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo en esta oficina? ¿Dónde está el nuevo propietario?» Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la superficie de caoba. Lo miré directamente a los ojos, al hermano que me dejó cargar con la culpa de sus crímenes. «La estás mirando, Jackson. Vance Holdings es mía. Este edificio es mío, y a partir de las 9 de la mañana de esta mañana, sus contratos de empleo con esta empresa son oficialmente nulos y sin efecto». Las rodillas de Harrison parecieron fallar. Se agarró al respaldo de una silla de invitados para estabilizarse. «¿Compraste? ¿Compraste Vanguard? ¿Pero cómo? Tú estabas. Te enviamos sin nada. Me enviaron con una maleta. ¿La reconoces, Harrison? Tú mismo la empacaste. Me dijiste que no volviera hasta que valiera algo. Bueno, he vuelto. Y resulta que valgo unos $300 millones más que tú. Si estás viendo esto ahora mismo y alguna vez has tenido un momento en el que te diste cuenta de que la persona que intentó destruirte en realidad solo estaba construyendo tu plataforma, pulsa ese botón de me gusta. Todos hemos sido los desvalidos. Pero la historia de Esquiler muestra que a veces la mejor manera de lidiar con una puerta cerrada es comprar toda la casa. Asegúrate de estar suscrito porque la expresión en sus rostros ahora mismo es solo el comienzo de la justicia que estamos a punto de ver. Dime en los comentarios qué dirías si estuvieras sentado en esa silla. Harrison miró fijamente la maleta. Su mano tembló mientras tocaba el cuero. El mismo cuero que había agarrado mientras me empujaba a la lluvia hace 15 años. Esquiler, cariño, tienes que entender. Estábamos bajo mucha presión. La empresa lo era todo. Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. No, lo corregí. Hicieron lo que tenían que hacer para proteger a Jackson. Sacrificaron a una chica de 17 años para salvar a un hombre niño que ni siquiera podía guardar un secreto. Me dijiste que era una mancha en el nombre de la familia. Me dijiste que no era nada y luego cerraste la puerta con llave. Somos familia, gritó Jackson, su voz quebrándose por la desesperación. No puedes simplemente despedirnos.
Somos tu sangre. Piensa en mamá. Eleanor está en casa, Schiller. Ha estado muy preocupada por la empresa. Si haces esto, lo perdemos todo. La casa, los coches. Tenemos deudas, Schiller. Deudas serias. Me levanté. Caminé alrededor del escritorio, mis tacones resonando en el suelo de madera, el mismo sonido que hacían los zapatos de mi madre cuando se alejó de mí esa noche. Me detuve frente a ellos. ¿Dónde estaba la familia cuando dormía en el suelo de un refugio en Atlanta? ¿Dónde estaba la familia cuando trabajaba turnos dobles en un restaurante solo para comprar un libro de texto? ¿Envié cartas, Harrison? Envié 12 cartas el primer año. Todas y cada una volvieron sin abrir, selladas con tu letra. No solo me desheredaste. Intentaste borrarme. Yo. No sabía lo de las cartas. Harrison mintió, aunque sus ojos se desviaron hacia el suelo. Eleanor, ella debe haber. No te atrevas a culparla, espeté. Tú fuiste quien sostuvo la maleta. Tú fuiste quien dijo las palabras. Me dijiste que Jackson estaba hecho para el poder, y que yo era un error. Así que, veamos el poder que Jackson construyó. Cogí una carpeta de la mesa auxiliar y se la arrojé al pecho de Jackson. Le golpeó y los papeles se esparcieron por el suelo. Ese es el registro del dinero que malversaste para pagar tus deudas de juego. Esa es la evidencia del uso de información privilegiada que pensaste que nadie notó. No solo compré esta empresa para ser la jefa, Jackson. La compré para ser la testigo. Podría hacer que te arrestaran hoy al mediodía. Jackson se puso gris. Miró a su padre, pero Harrison me miraba a mí con una mezcla de terror y un nuevo y enfermizo tipo de respeto. Era la mirada que reservaba para las personas que tenían más poder que él. Era la mirada que solía dirigir a sus jefes. ¿Qué quieres, Schiller?, preguntó Harrison, con la voz hueca. ¿Vas a meter a tu propio hermano en la cárcel? ¿De eso se trata? ¿Venganza? Esto no se trata de venganza, dije, volviendo a mi silla y sentándome. La venganza es emocional. Esto es una reestructuración. Estoy eliminando un lastre de mi balance. Jackson, tienes 10 minutos para vaciar tu escritorio. La seguridad te acompañará hasta la acera. Harrison, tú ni siquiera tienes un escritorio aquí, pero he organizado un paquete de indemnización final para ti. Los ojos de Harrison se iluminaron por una fracción de segundo. ¿Una indemnización? Gracias, Schiller. Sabía que te darías cuenta de que la familia importa. La indemnización, continué, son los $200 que pusiste en esta maleta hace 15 años. Ajustado a la inflación, son unos $280. Lo he puesto en un sobre dentro de la bolsa. Tómalo y vete. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Observé cómo la comprensión finalmente los golpeaba a ambos. No había trato que hacer. No quedaba ninguna carta familiar que jugar. Había pasado 15 años aprendiendo su lenguaje, el lenguaje de los números fríos y duros. Y lo estaba usando para decir la verdad. No puedes hacer esto, gritó Jackson, avanzando hacia mí. Seguridad, que había estado esperando justo afuera de la puerta, intervino de inmediato. 2 hombres grandes con traje agarraron a Jackson por los brazos. Quítenme las manos de encima. ¿Saben quién soy?, gritó Jackson mientras lo arrastraban hacia la puerta. Sé exactamente quién eres, Jackson, dije, sin siquiera levantar la vista mientras abría mi computadora portátil. Eres la razón por la que aprendí a ganar. Así que, en cierto modo, debería agradecértelo, pero prefiero simplemente verte marchar. Harrison se quedó solo en el centro de la habitación. Miró la maleta y luego a mí. Por un momento, vi al hombre que era, no al titán de Vanguard, sino a un hombre cansado y roto que había apostado su alma a un legado que se había convertido en cenizas. Schiller, comenzó. La puerta está por allí, Harrison, dije, señalando hacia el pasillo. Y no te preocupes por la lluvia, revisé el pronóstico. Es un día hermoso para un paseo.
Mientras recogía la vieja maleta marrón y salía de la oficina, no sentí la oleada de ira que pensé que sentiría. No sentí una oleada de alegría. Simplemente me sentí limpia, como si una deuda pendiente desde hacía mucho tiempo finalmente hubiera sido saldada. Miré la placa en mi escritorio. Esquiler Vance, CEO. Tenía 17 años cuando me dijeron que no era nada. Tenía 32 cuando les demostré que estaban equivocados. Pero la historia no termina con una adquisición. Termina con una transformación. Las pesadas puertas de roble de la oficina del CEO se cerraron tras Harrison. Y por primera vez en 15 años, podía oírme respirar. El silencio que siguió no era el silencio pesado y sofocante de la casa de mi infancia. Era el silencio limpio y expansivo de un edificio que finalmente pertenecía a su legítima dueña. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, mis dedos trazando el profundo arañazo en el costado de esa vieja maleta marrón. Era solo una pieza de equipaje, pero también era un mapa de cada milla que había recorrido, desde el porche lluvioso en Carolina del Norte hasta los refugios en Atlanta, y finalmente hasta este escritorio de caoba en Boston. Miré el sobre que había dejado en el escritorio, el que tenía los $280. Era un gesto simbólico, una forma de cerrar un círculo que había estado sangrando durante más de una década. Sabía lo que pasaría después. Harrison y Jackson saldrían por esas puertas de cristal, y durante unos días, estarían en estado de shock. Luego, la comprensión de sus muertes los golpearía. Mi madre, Eleanor, me llamaría. Usaría la voz que usaba cuando quería sonar como una víctima. Suave, temblorosa y llena de expectativas no merecidas. Me diría que la familia lo es todo y que yo no entendía la presión bajo la que estaban. Estaba preparada para ello. De hecho, ya había preparado la respuesta. Una hora después de la confrontación, me reuní con mi equipo legal en la pequeña sala de conferencias. No quería la opulencia de la oficina principal para esto. Quería un espacio que se sintiera como un taller, un lugar donde las cosas se construían y arreglaban. Quiero establecer un fideicomiso privado, le dije al abogado principal, un hombre de mirada aguda que entendía el valor de la discreción. Cubrirá un modesto apartamento de 2 habitaciones en un barrio seguro para Harrison y Eleanor Foster. Cubrirá su seguro de salud básico y un estipendio mensual para alimentos y servicios públicos. Nada más. Ni membresías en clubes de campo, ni coches de lujo, y absolutamente ningún acceso al capital principal. El abogado tomó una nota. ¿Y qué hay de su hermano, Jackson? Jackson tiene 34 años. Es un hombre sano con un título universitario que mi padre pagó. No es beneficiario de este fideicomiso. Ni un solo centavo. Puede encontrar un trabajo tal como lo hice yo cuando tenía $37 y una maleta. Quizás el niño de oro descubra que al mundo no le importa tanto su apellido como él cree. Establecer estos límites no se trataba de ser cruel. Se trataba de ser honesta. Como he aprendido de las historias de otros que fueron descartados, no puedes restaurar una familia que no quiere ser reparada. Pero puedes construir una vida que no necesita su aprobación para mantenerse en pie. Estaba proveyendo para la supervivencia de mis padres porque me negaba a ser el monstruo en el que intentaron convertirme. No era el lastre que describieron. Era la que mantenía el techo sobre sus cabezas cuando sus propias decisiones lo habían volado. Caminé por los pasillos de Vanguard Group más tarde esa tarde. La gente me saludaba con la cabeza, saludos reales, nacidos del respeto por el trabajo que había hecho para salvar sus empleos. Pasé por los archivos y recogí esa vieja placa de latón con el nombre de Harrison. Se sentía más ligera de lo que esperaba. Pensé en la noche en que dejó mi maleta en la acera y me dijo que construyera algo que no pudieran ignorar. Bueno, lo había hecho. Pero lo más importante que construí no fue esta empresa. Fue la mujer que estaba en mis zapatos. Me di cuenta entonces de que la maleta no era un castigo. Era un permiso de salida. Era el permiso para dejar una casa que me veía como un espejo en el que no podían soportar mirarse. Era el permiso para convertirme en mi propia testigo cuando nadie más me estaba tomando una foto. Cada turno en el restaurante, cada cumpleaños combinado y cada vestido de segunda mano habían sido una lección de autosuficiencia. Habían intentado borrarme,
Pero al hacerlo, me dieron un lienzo en blanco para dibujar mi propia vida. Si todavía estás viendo esto, significa que también sentiste esa lluvia fría en tu cara. Significa que sabes lo que es que las personas que se suponía que debían amarte más sean las que te hagan las maletas. Quiero que escuches esto, y quiero que lo creas. Ser la oveja negra solo significa que eres el único en el rebaño que sabe hacia dónde está la cerca. Eres suficiente. Siempre fuiste suficiente. Las etiquetas que te dieron, el feo, el fracaso, el error, esas no son tu identidad. Son solo los nombres que le dan a las partes de ti que son demasiado pequeños para entender. No necesitas su disculpa para seguir adelante y no necesitas su permiso para tener éxito. El éxito es la mejor forma de justicia, pero la paz es la mejor forma de éxito. Tengo 32 años y soy la CEO de la empresa que despidió a mi padre. Tengo una casa que compré con mi propio dinero ganado con esfuerzo. Dinero que nadie me puede quitar. Pero lo más importante, tengo una vida en la que ya no tengo que buscar pruebas de mi valía en los lugares equivocados. Guardé los recibos. Hice las cuentas. Y finalmente cuadré los libros. Gracias por ser parte del viaje de Esquiler hoy. Si esta historia te recordó que tu verdad no necesita el permiso de nadie para mantenerse en pie, por favor compártela con alguien que necesite escucharla. Pulsa ese botón de suscripción, toca el icono de la campana y mantente atento a más historias de resiliencia y fuerza oculta. Deja un comentario abajo y dime cuál es la maleta que tuviste que cargar para llegar a donde estás hoy. Leo cada una de sus historias, y me inspiran más de lo que imaginan. Miré el horizonte de Boston una última vez antes de salir de la oficina. El sol se estaba poniendo, convirtiendo los edificios de cristal en oro. Recogí la maleta marrón, caminé hacia el ascensor y pulsé el botón de la planta baja. Ya no estaba huyendo. Simplemente iba a casa. Y por primera vez en mi vida, sabía exactamente dónde estaba eso. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos.